Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. En España somos de tradiciones y eso es algo que nadie pone en duda. Tradiciones como juntarnos con nuestra familia en días clave como en Nochebuena, Nochevieja o en cumpleaños. Somos también de celebrar fiestas como las ferias en Andalucía, San Isidro en Madrid o las Fallas de Valencia. Todo esto, junto a muchas otras cosas más, están tan arraigadas que no son solo tradiciones, sino también costumbres. Sin embargo, hay una más que poco a poco ha conseguido añadirse a esta larga lista: la lectura. Aunque antiguamente leer era algo cotidiano, conforme pasaron los años, este buen hábito se fue perdiendo. Hasta ahora, porque los datos reflejan que España ha vuelto a ser un país de lectores. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España de 2024, realizado por el Ministerio de Cultura, el 65,5% de los españoles afirma que lee de forma habitual en su tiempo libre. Este es el mejor resultado desde hace años, superando con un 1,4% al obtenido en el año 2023. Esto refleja una clara recuperación de este sector, sobre todo tras la crisis del año 2008, cuyo impacto se hizo evidente en el 2010. El confinamiento, además, ayudó mucho a la lectura porque las personas, al estar encerradas en casa tanto tiempo, empezaron a leer y, como consecuencia, a coger este hábito. Llama también bastante la atención el perfil del lector, porque aunque sorprende, los jóvenes son los que más lo hacen. El 75,3% de las personas de entre 14 y 24 años leen en sus ratos de ocio. Destacan sobre todo las mujeres, leyendo un 71,7% en su tiempo libre. En los hombres jóvenes, por otro lado, este porcentaje baja al 59%. El perfil medio de una persona que lee al menos 10 libros al año es una mujer joven con estudios universitarios. 10 libros al año para muchos quizás sean demasiado y para otros muy pocos. Los gustos, como en todo, varían en función de la persona, si es hombre o mujer, la edad y la personalidad. Pero estos son los 10 libros más leídos en España. La literatura española es considerada rica y variada más allá de nuestras fronteras. Son varios los españoles que han ganado el Premio Nobel de Literatura, unos escritores que han trascendido en el tiempo y que por ello sus obras son leídas y recordadas para siempre. De hecho, los 10 libros más leídos de la historia de nuestro país son en su mayoría de autores reconocidos. El libro que ocupa el primer puesto es Don Quijote de la Mancha. Su autor, Cervantes, es considerado el creador del género de la novela. Esta en concreto es la más vendida de España y una de las más vendidas del mundo. En el segundo puesto se encuentra 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Él ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, está en tercer lugar. Este libro es la primera parte de la saga El cementerio de los libros olvidados y tiene como escenario la ciudad de Barcelona. El siguiente libro en esta lista es Santa Evita, del escritor Tomás Eloy Martínez. Es todo un clásico de la literatura, sobre todo en Argentina, ya que narra hechos reales, aunque también ficticios, sobre la vida de la que fue primera dama, Eva Perón. Según Vargas Llosa, esta es una novela maestra. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, también tiene un hueco en esta lista, cautivando a millones de lectores por todo el mundo. Este bestseller fue llevado al cine y al teatro. En el sexto puesto nos encontramos con Romancero gitano, de Federico García Lorca, una síntesis entre la alta poesía y la popular, cuyos poemas giran en torno a la cultura gitana. En este libro aparecen varios temas como la muerte, el cielo, la noche y la luna. Rayuela, de Julio Cortázar, es el séptimo libro en esta lista. Una historia bastante compleja que tiene múltiples finales, por ello ha recibido el nombre de antinovela. El siguiente es Niebla, de Miguel de Unamuno, un libro que trata sobre la historia de Augusto Pérez, donde se cuestionan temas como la crisis existencialista, la concepción y, en general, la vida. La ciudad y los perros, escritos por María Vargas Llosa, ganó el Premio Biblioteca Breve en 1962 y el Premio de la Crítica Española por abrir un ciclo de modernidad en la narrativa latinoamericana. Por último, nos encontramos con Doña Bárbara. Su autor es Rómulo Gallegos, donde se critica a los regímenes venezolanos. Sin embargo, hay muchas personas que a día de hoy no leen nunca. ¿Y por qué?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla porque para contestarla hay que analizar varios factores. Casi el 47% de los que no leen aseguran que no lo hacen por falta de tiempo. Esto, en otras palabras, supone que casi 5 de cada 10 personas no practican la lectura. El 27%, sin embargo, aseguran que prefieren usar sus ratos libres para otro tipo de entretenimiento, como ver series, hacer deporte o salir con amigos a tomar algo. Casi un 26% de los no lectores aseguran que no lo hacen porque no les gusta e incluso demuestran un especial desinterés hacia este hábito. Con la lectura, como en otros muchos ámbitos, influyen también las comunidades autónomas. La media nacional de la lectura española se sitúa en un 65,5%. 6 comunidades autónomas superan esta media y atención porque todas ellas están en el norte. Se trata de Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Galicia. Destaca la capital de España con una media de lectura de poco más del 72%. Y en el otro lado nos encontramos con el resto de comunidades y las 2 ciudades autónomas. La peor comunidad en este aspecto es Extremadura, con una media de casi un 57%. Como hemos visto a lo largo de este programa, los lectores, por suerte, superan a los no lectores. Sin embargo, hay 2 factores que han influido mucho a que esto pase. Con el paso del tiempo, el mundo avanza y con él las tecnologías y los hábitos. Un factor que influye mucho en la lectura es la edad a la que se empieza. La lectura infantil mantiene la tendencia al alza observada en los últimos años. Un 8% de los niños de 6 a 9 años lee durante su tiempo libre, un porcentaje que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Además, un 82,5% de los menores de 6 años lee o escucha cuentos, un gran porcentaje que refleja muy bien la importancia de empezar a leer en edades tempranas. Otro factor que ha ido cogiendo mucha fuerza en los últimos años ha sido el estallido de la lectura digital. Aunque la lectura tradicional, la de comprar libros, sigue siendo la mayoritaria, casi el 32% de los lectores se han pasado a leer a través de nuevos formatos. Los dispositivos preferidos de estos nuevos lectores son los libros electrónicos, con casi un 13%, seguidos por los ordenadores, con poco más de un 11%. Algunos, además, prefieren leer a través del móvil, concretamente un 10,9%. Otra forma de lectura es mediante el uso de audiolibros, utilizados por casi el 8% de la población lectora mayor de 14 años. Todos estos dispositivos son, sobre todo, usados por los más jóvenes. Como vemos, los datos de lectura en España son buenos y año tras año mejoran. No existe, sin embargo, un barómetro como tal que compare nuestros hábitos de lectura con los del resto de Europa. Pero sí que existen algunas encuestas que lo hagan. Un ejemplo de esto es Eurostat, la Oficina Europea de Estadística. Esta encuesta contabiliza el porcentaje de personas por país que han leído al menos un libro durante este último año. La media europea es de un 54% y España está ligeramente por encima con un 54,2%. Los que más leen, sin duda alguna, son los ciudadanos de Suiza, Luxemburgo, Noruega y Estonia, con más de un 70%. Los que menos leen son los de Portugal, con casi un 42%, e Italia, con casi un 35,5%. Y esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles son los libros más vendidos a nivel mundial? En el ranking de libros más leídos de todo el mundo nos podemos encontrar cualquier género, históricos, de ficción o hasta religiosos. Este último es el caso del libro que se corona como el más leído en el mundo, la Biblia. De hecho, no es solo el más leído, sino también el que más veces se ha traducido, concretamente en más de 3.000 idiomas. El siguiente en esta lista es Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, y el libro más leído, lógicamente, en España. En el tercer puesto se encuentra el Corán, otro libro religioso, en concreto del Islam. Para los musulmanes esta es la palabra directa dicha por Alá y recibida y escrita por el profeta Mahoma. Citas del presidente Mao Zedong es el cuarto libro más leído en todo el mundo, también conocido como el Libro Rojo. Esta es una obra que recopila dichos y frases del líder del Partido Comunista Chino. Publicado en 1964, se corona también como uno de los libros más impresos de la historia. Su contenido fue tan popular en este país que durante la Revolución Cultural muchos pueblos cubrieron sus casas con sus páginas. A día de hoy aún se pueden ver. En el quinto puesto se encuentra Harry Potter, la saga escrita por J.K. Rowling, uno de los libros que ha marcado a toda una generación. El primer libro de esta saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal, ha vendido más de 400 millones de copias en todo el mundo.
En el siguiente puesto nos encontramos con Historia de dos ciudades, escrita por Charles Dickens, una obra que retrata la historia de un doctor francés y su encarcelamiento en la Bastilla. El Principito de Antoine Saint-Exupéry es el siguiente libro más vendido de toda la historia. Cuenta la historia de un pequeño príncipe que visita distintos planetas y enseña sobre el amor, la amistad, la pérdida o la soledad. Un libro que sobre todo leen los más pequeños. En el octavo puesto se encuentra 10 negritos, la primera novela de misterio de esta lista. Su autora es Agatha Christie y ha vendido más de 150 millones de copias. Una obra que también ha sido objeto de distintas polémicas, tanto que tuvo que cambiar su nombre. El Código Da Vinci, escrita por Dan Brown y publicada en 2003, es el noveno libro más leído. En el último puesto de esta lista de libros más leídos de la historia se encuentra Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, una obra de fantasía escrita por Lewis Carroll. Este libro cuenta la historia de Alicia, una niña que cae dentro de una madriguera y aparece en un mundo lleno de fantasía. Leer, como vemos, es muy importante y como todo, también tiene su día. El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y los derechos de autor. El hecho de que se celebre el 23 de abril no es casualidad. Ese día, supuestamente, coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en 1616. Decimos supuestamente porque posteriormente se demostró que Cervantes falleció el 22 de abril, aunque fue enterrado el 23. En el caso de Shakespeare murió ese día, pero del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. Cada año, además, la UNESCO y las 3 organizaciones profesionales más importantes del mundo de este sector eligen una capital mundial del libro. A España, y más en concreto a Madrid, le tocó en el año 2001. La celebración del Día del Libro suele extenderse en países como el nuestro, Reino Unido o Uruguay, en el que también se lleva a cabo la Feria del Libro. Una semana en la que se venden distintos libros de varios géneros y cientos de autores acuden para firmar sus obras. La lectura, como hemos visto a lo largo de este programa, tiene diferentes géneros. Puede ayudarnos a formarnos sobre algún tema en concreto, conocer la historia de un país o de un personaje importante o simplemente entretenernos con alguna historia sin ninguna profundidad. Un hábito que ha vuelto a coger forma en España y una razón más de la que sentirnos orgullosos. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.